Habla el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín a toda Colombia. En el empalme ante el pueblo, informamos a la ciudadanía que este gobierno no solo aumentó la financiación de las universidades públicas un 56% en términos reales, sino que además reformó la Ley 30 de 1992 para cambiar el esquema de financiación. Dato adicional, señores de Noticias Caracol, el nuevo esquema que logramos introducir en la ley está en proceso de reglamentación y pasa a firmar del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Habla el presidente de todos los colombianos y colombianas, Gustavo Francisco Petro Urrego, los que se posesionan en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero le dicen derrochar a haber aumentado un 56% el presupuesto de las universidades públicas y gratuitas es la mejor inversión que un gobierno puede hacer en una sociedad. Anuncian ya su recorte para pagar un déficit que ellos mismos configuraron al hacer un subsidio a la gasolina por 70 billones de pesos creados por el mismo futuro vicepresidente José Manuel Restrepo, siendo ministro de Hacienda de Iván Duque Márquez. Ellos mismos derrocharon el déficit al hacer subsidio para ricos con el crédito del Fondo Monetario Internacional que pagamos y después los megarricos se negaron a devolver ese dinero para pagar un pequeño impuesto a la sociedad. Quiere que el pueblo trabajador pague el déficit que ellos mismos hicieron. Nosotros le pagamos toda la deuda y no la dejamos crecer a pesar que subieron la tasa de interés. No votaron por los de nunca, votaron por los de siempre y con las mismas de siempre y echaron a los de nunca del gobierno de Colombia. La resistencia juvenil a ese desafuero contra el derecho a la educación debe comenzar bien organización más unida y profunda que antes. Recuerden, la violencia mata las multitudes crecen en la paz y la alegría pero deben ser contundentes. La fuerza por la vida y la libertad es la fuerza mayoritaria de Colombia. La juventud universitaria y la juventud barrial y rural que aún no puede estudiar a preparar la lucha por la vida y la luz del saber. No dejemos cerrar la luz del conocimiento a Colombia por oscurantistas que quieren es volver esclavo el pueblo trabajador. El 20 de julio de 2026 a gritar independencia nacional en todas las plazas públicas del país. Sí, amigas y amigos, a todas mis seguidoras y seguidores que me están viendo acá en YouTube y en las redes sociales, a que salgamos a las calles este lunes 20 de julio de 2026 a gritar independencia y salgamos todos a las calles a movilizarnos para reclamar nuestros derechos, para que el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella no nos quite nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales. Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego destaca aumento histórico del 56% para financiación de universidades públicas durante su gobierno. El primer mandatario, Gustavo Francisco Petro Urrego, cuestionó las intenciones de recorte de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero para la educación superior pública por parte de la administración entrante que inicia el 7 de agosto de 2026. El jefe de Estado resaltó el aumento histórico del 56% para la financiación de las universidades públicas durante su gobierno y también cuestionó las presuntas intenciones de la próxima administración de Abelardo de la Espriella en recortar el presupuesto para este sector de la educación. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego citó una publicación del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín
quien destacó los avances del gobierno en materia de financiación de la educación superior pública. Según el ministro, la administración del presidente Gustavo Petro incrementó en un 56% la financiación de las universidades públicas en términos reales y además impulsó una reforma a la Ley 30 de 1992 con el objetivo de modificar el esquema de financiación de estas instituciones. En el empalme ante el pueblo informamos a la ciudadanía que este gobierno no solo aumentó la financiación de las universidades públicas un 56% en términos reales, sino que además reformó la Ley 30 de 1992 para cambiar el esquema de financiación. El nuevo esquema que logramos introducir en la ley está en proceso de reglamentación y pasa a firmar del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, escribió el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en su cuenta de X. El primer mandatario afirma que intervenir en universidades públicas es la mejor decisión para el país. Luego de combatir el pronunciamiento del ministro de Educación, el jefe de Estado, Gustavo Petro, aseguró que el incremento en los recursos destinados a las universidades públicas constituye la mejor inversión que un gobierno puede hacer en una sociedad. Además, el presidente Gustavo Petro criticó a quienes consideran ese aumento presupuestal como un derroche y advirtió sobre la posibilidad de que dichos recursos sean reducidos en una próxima administración. Los que se posesionen en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026 del gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero le dicen derrochar a haber aumentado un 56% el presupuesto de las universidades públicas y gratuitas es la mejor inversión que un gobierno puede hacer en una sociedad, expresó el mandatario Gustavo Petro. El jefe de Estado relacionó el déficit fiscal con decisiones de gobiernos anteriores. En su publicación, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el déficit fiscal fue generado por decisiones adoptadas durante el gobierno anterior, entre ellas los subsidios a la gasolina y el manejo de recursos provenientes de créditos internacionales. Según el primer mandatario, esas decisiones son las que hoy sirven de argumento para plantear eventuales ajustes presupuestales. Asimismo, el jefe de Estado Gustavo Petro señaló que durante su administración se atendieron las obligaciones financieras del Estado sin permitir que la deuda continuara creciendo, pese al aumento de las tasas de interés. En la parte final de su mensaje, el primer mandatario hizo un llamado a los jóvenes universitarios y a quienes aún no han podido acceder a la educación superior para organizarse en defensa del derecho a la educación. El jefe de Estado, Gustavo Petro, también convocó a participar en las movilizaciones del 20 de julio de 2026. Te invito a ti, amigas y amigos, a que salgamos el lunes 20 de julio de 2026 a gritar independencia y reclamar nuestros derechos constitucionales y deberes. Defensa del acceso al conocimiento y a la educación pública, la cual debe ser una prioridad para el país y es un derecho, no es un privilegio ni un negocio. Amigas y amigos, te invito a que se suscriba a este canal Educando con la Verdad, deje tus comentarios, dale me gusta, comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Abrazos para todos, adiós.